Vimos esto, sí, sí. Creo que nos quedamos como por aquí o acá. Nos quedamos en lugar, doctor, y ya me Ajá. acordé, justamente estábamos hablando de las cuestiones demográficas y la cuestión del clasismo de Santa Fe. Del clasismo de Santa Fe. ¿No hablamos de Mítica también? Sí, también de cómo se iban a acabar el agua, ya me acordé. Sí. No se iban a acabar el agua, se lo están acabando. Bueno, pero nos planteó desde el punto desde que la estaban construyendo, que o sea, que en un futuro, cuando terminaran, se le iban a acabar, pero ya estamos en el presente, se la van a acabar. Pero para ese cierre, bueno, para rezongar, ¿verdad? Ok, bueno. En la actualidad, respecto al lugar, ¿qué problema de salud han visto a nivel nacional? Si habló, no se escuchó. Nada más vi que abrió su micrófono. Ay, perdón. Pues justamente lo que fue la cuestión de la bueno, no fue micropandemia, más fue como la infección ay, se me fue el nombre, SR, de la vacuna de la SR, que justamente fue la cuestión de Chihuahua y eso. Y también pues está aumentando un poco los casos de influenza, ¿no? Mm, mini, ¿qué dijo? Bueno, mini pandemia, comillas, pero no fue Eso no una, existe. no, no existe, entonces, por eso dije, no, no, eso no existe. Pero, ajá, de las Entonces infecciones. no va, no es. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Aumento en casos, fin, porque no fue como una epidemia, porque no fue No, pues no fue una epidemia, obviamente. ¿Qué fue? En una palabra. Empieza con B. ¿Brotes? Exactamente, fue un brote. ¿Sí? Acuérdense. Ok. Ahora, ese es uno de los problemas que recientemente se enfrentaron, pero hay otro más respecto a un lugar ahí por el Golfo, bueno, cerca del Golfo, en esa Doc, zona. Doc, Mm, ¿no podría oigo. ser la situación de Veracruz? Eh, Justamente estaba viendo en mis fuentes Facebook que había justamente por el tema de las inundaciones, eh, te estaban teniendo como justamente problemas de salud, como infecciones y eso por estar en contacto con aguas contaminadas. Bueno, a mí me salió eso. ¿Le salió eso en dónde? Mi fuente fue Facebook, pero de todas maneras en las noticias, pero bueno, es que en las noticias casi no dicen mucho, pero más que nada son como canales también que salen como en TikTok, pero justamente los noticieros que empiezan como a hablar de la situación y casi es así. Ok, sí, efectivamente, de hecho, es precisamente ese punto. Respecto a los lugares, recuerden que siempre que haya algún desastre natural, desde terremotos, inundaciones, lo que sea, siempre va a haber un problema de salud que se va a avecinar. Esto es dado por el lugar, ¿sí? Si bien tenemos enfermedades que son endémicas y esto es dado por los lugares, hay enfermedades que esperamos que se presenten o que intuiríamos, por así decirlo, pero en realidad aquí no se aplica mucho la intuición, sino que nos vamos a las probabilidades. Hay enfermedades que se presenten respecto a los lugares y las zonas, en este caso Veracruz y creo que unas partes de Puebla, Hidalgo, también fueron afectadas. El hecho de la presencia y el contacto con el agua contaminada, aguas residuales, y no nada más esto, y pudieron ser aguas, podríamos decir, pero es que se desbordó un río. Ok, pero también la muerte de animales, ganado y demás, los cuerpos, los cadáveres, van a generar contaminación del agua.
Sí, entonces, por eso, dentro de los primeros problemas que vamos a encontrar son los problemas intestinales, debido al consumo de agua contaminada o alimentos contaminados porque no estaban lavados de manera adecuada, ¿no? Entonces, respecto a los lugares, cuando hablamos de la descripción de las enfermedades, en este caso del lugar, no nada más nos centramos en un punto particular, sino que analizamos desde la altura, el nivel del mar, el clima, los medios de comunicación que tienen, a los que tienen acceso, las zonas, e incluso también aquí entran cuestiones de jurisdiccionales de salud y demás, ¿no? Incluso dentro de sus mismas zonas, ustedes van a poder ser observadores de las enfermedades que se presentan de manera más común. Respecto a persona, aquí prácticamente vamos a ver los rasgos particulares de los individuos, desde personas con ciertas características, con ciertos rasgos, con ciertos mm, elementos que si bien hacen únicos, también hacen que sean propensos a las enfermedades. En este caso, por ejemplo, para los mexicanos, cuando quieren hacer como un análisis específico de las enfermedades, de qué se enferman los mexicanos, y hacer como un análisis más, llamémoslo como purista, sino con estas personas que tienen antecedentes familiares o descienden de linajes mexicanos 100%, nos damos cuenta que en realidad, pues no, los mexicanos no somos 100% puros. Entonces, resulta que si nosotros analizamos la ancestría, a partir de ahí vamos a ir viendo que y cuáles son las enfermedades que pueden ser como más comunes en otros sitios del mundo y nosotros tenemos cierta carga genética. Sí, también las cuestiones, aquí entra lo que mencionaba su compañero, este brote al norte del país de sarampión, este brote de sarampión al norte del país, perdón, juego de palabras enredoso. Eh, ¿Cuál fue el detonante? Pues bueno, las cuestiones religiosas. Ahora, si nosotros no pudimos evitar este brote, ¿cómo podíamos intervenir? ¿Cómo se les hubiera ocurrido intervenir en este brote de sarampión específicamente? Tomando en consideración estos rasgos únicos de las personas, que en este caso fue la religión. ¿Cómo se les ocurre? Ah, pues sería como con una tipo cuarentena Ujú. y asustarlos, ¿no? En el aspecto de que si salen, Dios los va a castigar o algo así. No sé. Eso no lo puede ser. Uno tendría ganas de hacerlo, pero no. Eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es, como dice su compañero, aquí, yo sé que muchas veces la gente no se presta para algunas cuestiones, pero en estos casos particulares donde las cuestiones ideológicas, las cuestiones de esta parte de ideología, esta parte de el pensamiento religioso, entra en juego, la parte de la educación en ciertas zonas, tendremos que nosotros desarrollar ciertas estrategias, ¿sí? ¿Por qué no podemos actuar como dice su compañero, no? Los espantamos. Porque finalmente también aquí hay que entender algo. Si nosotros actuamos de esa manera, en primer lugar, pues no va a ser ético, ¿no? Pero va a ser muy difícil que ellos acepten el resto de información. Si nosotros no actuamos de buena manera desde un principio, más adelante en otras cuestiones de salud, pues sí va a ser un tanto complejo. Sí. Entonces, aquí lo más loable, lo más lógico para este tipo de grupos es realmente hacer la parte de la cuarentena. El pequeño detalle es que todo este tipo de coordinación de elementos lo deberán de llevar ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay poblaciones, no nada más ellos, hay otros grupos poblacionales también, que son poblaciones extremadamente cerradas, donde esta parte de quién entra, quién forma parte de sus grupos sociales, pues es muy, ¿cómo decirlo? Llega a ser muy entre estricto, muy, se me fue la palabra, selectivo, ¿no?
porque realmente es muy difícil para ellos generar una interacción con otras personas fuera de ese entorno, ¿no? Entonces, también de esto también va la parte de clases sociales y los tratos socioeconómicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las personas que tienen un estatus socioeconómico un tanto más elevado o tienen la facilidad de acceder a servicios médicos clínicos eh, que no sean los servicios públicos propiamente. Sí, entonces esto lo vemos finalmente, pero con el paso del tiempo. Pero también hay un pequeño gran detalle. A pesar de que hay personas que hacen uso de servicios privados, invariablemente terminan llegando al servicio público. ¿Por qué creen que se deba esto? ¿Lo han visto? ¿Creen que sí suceda real o será algo que me inventé ahorita? Cómodo. Que las personas vayan de servicios privados a servicios públicos. Pues es muy raro, por lo regular es al revés, o tratan de que las personas que están en servicio público se vayan al privado. Bueno, yo he visto así. Ujú, ujú. ¿En qué casos? Pues mayormente aquí, bueno, en el sector de la salud, no, en el seguro, pues ya no hay especialistas porque la mayoría, lo quieren ejercer, ya sea propio o en un lugar privado. Ok. Bueno, ya cuando lo ejercen propios servicios privados. ¿Alguien más? ¿Nadie? Va, Santiago. Pues también he visto mixto que van al privado y al público, como para embarazo. Ok. Hacen controles prenatales. Ok. Y tal vez están muy chiquitos todavía para ver este tipo de situaciones, pero hay ocasiones en las que cuando los pacientes llegan a los servicios privados por cuestiones quirúrgicas, sobre todo quirúrgicas, o situaciones en las que implican, ¿cómo se dice? Un internamiento prolongado. Resulta que el sector privado es de los que más genera gastos. Entonces, por eso muchas veces las personas, los pacientes, cuando están en internamientos prolongados o cuando las cirugías involucran este tipo de situaciones de que va a estar internado durante mucho tiempo, prefieren utilizar los servicios públicos. ¿Por qué? Por cuestión de costos. ¿Sí? Hace unos años se realizó un estudio para determinar cuál es el factor que generaba más pobreza entre la población y se encontró que los servicios de salud son uno de los rasgos empobrecedores de los mexicanos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen es invertir todo lo que tienen, todo lo que pueden cuando tienen un familiar enfermo en condiciones delicadas. Entonces, esto llega a generar muchas complejidades. E incluso hay veces en que, bueno, probablemente ustedes no lo han visto, pero en ocasiones poblaciones en contextos rurales, poblaciones en contextos realmente precarios en otros sitios del país, la misma gente del pueblo se ha cooperado para que tengan alguno de los que necesitan este acceso a los servicios. Venden desde su ganado hasta sus pequeñas casas o sus terrenos. Eso sí me ha tocado ver, que incluso es el pueblo el que se coopera, literalmente hace la vaquita para que la familia pueda tener al menos algo para poder atender a sus familiares o a sus pacientes, ¿no? Entonces son de las cosas que llegan en ocasiones como hasta incluso a ser un poco impresionantes. Esto va a depender también de la situación de salud que se presente. Ahora, también en cuestiones de persona, en cuestiones genéticas, también vemos mucho esto, la parte de antecedentes heredofamiliares. Por eso se preguntan las cuestiones que tienen que ver con la edad, sexo biológico. Por ejemplo, una mujer jamás va a tener algún caso biológicamente, una mujer biológica jamás va a tener un caso de cáncer de próstata.
¿no? Entonces, esto se va a presentar en otro grupo poblacional con otras características, ¿sí? Por ejemplo, también eh, las personas de piel morena y de piel más oscura, la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de piel va a ser muy escasa, va a ser todavía muy disminuido, dado que pues realmente tienen cuestiones características genéticas que los van a proteger contra la luz ultravioleta. De hecho, en las cuestiones evolutivas del ser humano podemos darnos cuenta de esto. ¿Sí? En la zona del meridiano, zonas cercanas donde la radiación de la luz del sol es más directa, la mayoría de los grupos poblacionales que se desarrollaron en estas zonas geográficas a nivel mundial son personas que tienen rasgos muy peculiares, como el tono de piel, el tipo de cabello. ¿Sí? Y esto es precisamente por cuestiones demográficas y del sitio donde se desarrollaron. Porque, por ejemplo, porque las personas árabes o las personas del norte de África, en esta área central entre el continente asiático y el continente europeo, ¿por qué son personas que tienen los ojos con las pestañas más largas? ¿Cuál es la razón? ¿O no creen que haya una razón para que estas personas tengan estas características? Pues sería algo evolutivo, ¿no? ¿Cómo De qué? que pues en esa zona hay más arena, más propenso de vientos, entonces pues evolutivamente las pestañas son como una protección para los ojos. Ujú. Sí, exactamente. Estas personas, las personas que se asentaron en estas zonas, principalmente tienen ciertos rasgos, como son el hecho de que tengan las pestañas largas, es porque permite que las pestañas sean un mecanismo de defensa contra la arena de las tormentas de arena que ocurren en estas zonas. Si se dan cuenta, incluso las personas de estas zonas geográficas tienen más enmarcados los ojos, ¿sí? Se notan un tanto más, que muchos dicen, no es que tienen miradas profundas. En realidad no es eso, sino que el hecho de que tengan marcados los ojos más tupidos, las pestañas, la parte de las pestañas, hace que tengan mayor protección y no nada más eso, también los protege con la radiación de la luz, ¿sí? Al refractar la luz en la arena, pues genera un brillo, entonces esto también ayuda a la protección. Entonces, finalmente son estas características que vamos a ir viendo que hay personas que van a ser más susceptibles a ciertas enfermedades y más resistentes a otras, y esto va a depender de las cuestiones geográficas donde se encuentren. Ahora, cuando nosotros hacemos estudios individuales y colectivos, debemos de determinar ciertas características y también ser capaces de observar algunas cosas. Por ejemplo, en las cuestiones individuales utilizamos los métodos clínicos, ¿sí? Se hace la descripción, se interroga al paciente, la exploración física y ustedes emiten un diagnóstico presuntivo. En las cuestiones epidemiológicas, lo que nosotros hacemos es una descripción, sí, pero aquí hacemos una descripción del tiempo, lugar y persona, ¿sí? Hacemos un análisis poblacional, integramos cuáles son los factores que están generando algún impacto en estos elementos. A partir de las descripciones, tanto de cuestiones clínicas como epidemiológicas, hacemos un planteamiento de las hipótesis, el qué es lo que está sucediendo, por qué se enferman, y se aplican, dependiendo según sea el caso, sean medidas de prevención, de control, tratamientos iniciales, además de comenzar a hacer una investigación etiológica. Yo sé que la palabra investigación va a sonar como un tanto fuerte, pero al final ustedes lo que hacen también es una investigación, ¿sí? Para determinar cuál es el agente causal. Ahora, en las cuestiones epidemiológicas, cuando hacemos la correlación de los factores, nosotros podemos emitir algunos diagnósticos de salud que se van a aplicar a las cuestiones poblacionales. Cuando hacemos estos diagnósticos, podemos implementar medidas de vigilancia epidemiológica y hacer el análisis de qué es lo que está sucediendo en los grupos poblacionales. Finalmente, tanto en las cuestiones de investigación etiológica, en las cuestiones epidemiológicas, hacemos este análisis
En las cuestiones individuales del método clínico, ustedes hacen estas descripciones a partir de los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete. Por eso les digo, al final suena como fuerte decir investigación, pero no es más que la determinación del agente etiológico del estado de salud del paciente de manera individual. Ahora, en las cuestiones poblacionales, cuando nosotros hacemos un análisis, podemos implementar estudios epidemiológicos, ya sean observacionales o experimentales, lo cual nos van a permitir generar propuestas, finalmente dar respuesta a lo que está sucediendo a través de una asociación causal, métodos de prevención, control de variables, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos van a permitir hacer la descripción y también cómo vamos a poder hacer las evaluaciones de los diagnósticos de salud. Respecto a las cuestiones más individuales en los métodos clínicos, una vez que ustedes mandan a hacer los estudios de laboratorio, se establece el diagnóstico. Con esto, ya sea que ustedes confirman el diagnóstico, el agente del cual sospechaban, o bien se establece cuál es la enfermedad que está teniendo el paciente. Una vez que ustedes hacen eso, mandan un tratamiento y mantienen al paciente en seguimiento según sea el caso, ¿sí? Ahora, el tipo de tratamiento en estas cuestiones puede ser un tratamiento inicial, es decir, es la primera vez que se presenta al paciente, emiten un diagnóstico y le dan seguimiento, ¿sí? En caso de que no sea así, pues puede ser nada más un tratamiento de seguimiento, de continuación de las cuestiones de salud que ya presenta el paciente. Ahora, también hay tratamientos que se necesitan ajustar, sobre todo tratamientos que están involucrados con la salud mental. Estos siempre van a tener que ajustarse. ¿Por qué? Porque inherentemente el ser humano sí puede generar cierta resistencia a ciertos fármacos. Sí. Entonces, es importante hacer ajustes necesarios o puede ser que en el caso más clásico, ¿no? La parte de diabetes. El paciente, pues ya el tratamiento no es el adecuado, ya el paciente tiene, pues ha sido difícil mantener el seguimiento, entonces hay que hacer ajustes o la modificación de los mismos. Entonces, estos elementos son los que nos van a permitir hacer la conjunción de las cuestiones epidemiológicas y los métodos clínicos para la salud tanto individual como poblacional. Ahora, cuando nosotros elaboramos las hipótesis, realmente hacemos dos tipos de razonamiento, un razonamiento inductivo y otro deductivo. Cuando hacemos un razonamiento inductivo, observamos cuáles son las diferencias, cuáles son las concordancias y cuál es la variación que existe entre cada una de las variables que nosotros estamos analizando. Ahora, aquí yo le puedo llamar variable, pero realmente pueden ser tratamientos, diagnósticos o pueden ser elementos que generen la enfermedad. Cuando aplicamos los métodos deductivos, pues realmente lo que hacemos es una analogía de la situación. Si se dan cuenta, en la parte sobre todo en su proceder médico, muchas veces hacen métodos inductivos, la mayoría, porque aplican las diferencias, ven cuáles, bueno, pues estos datos o el paciente concuerda con estos elementos, entonces la probabilidad de que tenga esta enfermedad pues es mayor. Sin embargo, también hay diagnósticos que implican la parte de deducción, ¿sí? Entonces, si el paciente presenta ya estas complicaciones y ya tiene una enfermedad de base, entonces la probabilidad de que esto sea consecuencia de, pues bueno, va a deberse a estos defectos biológicos o la evolución de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, aquí debemos de hacer como la analogía al respecto, ¿sí? Una forma, aquí es una ejemplificación, ahorita que hablaron de influenza, ¿cómo podríamos hacer la diferencia entre COVID, que es otra de las que genera como alteraciones, COVID e influenza? Bueno, pues entonces aquí, ¿cómo elaboramos una hipótesis tomando en consideración las diferencias? Hay que buscar el factor que genera estas diferencias. ¿Qué factor marca la diferencia entre una enfermedad u otra? Aquí puede ser influenza o COVID. Más adelante les pongo otras que son parecidas. Hay que determinar, por ejemplo, aquí, este es un cuadro que se circuló mucho cuando comenzó toda esta situación de la pandemia. Sí, entonces vean aquí las diferencias más grandes que podemos encontrar.
decían que la parte de fiebre, ¿no? Era más común la fiebre en influenza que en COVID. Sin embargo, en COVID cuando se presentaba la fiebre, se presentaba de manera extremadamente alta. En la parte de tos era seca e irritativa. En cuestiones, la dificultad de respirar se presentaba en cuestiones de COVID más graves. Disminución de la percepción de olores y sabores. En COVID fue un elemento muy marcado, en influenza no, ¿sí? No se presenta, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo los elementos más diferenciales. La parte de cuerpo cortado, ¿no? Dolor muscular en articulaciones y malestar general era más común, es más común en influenza que en COVID, ¿sí? Entonces, también vamos viendo cuáles son los que se van presentando. Ahora, cuando hacemos un análisis a través del método de concordancias, quiere decir que hay un factor común, ¿sí? Entonces, ok, aquí hay que ver cuáles son las características que hay en común en este tipo de enfermedades, según sea el caso, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades diarreicas llegan a ser difíciles de diagnosticar, sobre todo cuando tienen un origen bacteriano. ¿Por qué? Porque hay muchos microorganismos que pueden generar un cuadro diarreico. Vamos a ver que sí, si bien, por ejemplo, Salmonella, Escherichia, Shigella, son microorganismos que pueden generar cuadros diarreicos, son muy similares. Sin embargo, sí hay diferencias en algún punto de ellos, aunque el factor común puede ser la diarrea, el cuadro diarreico. Por ejemplo, cólera y shigelosis se presentan diferencias muy marcadas con respecto a la enfermedad intestinal generada por Salmonella. Shigelosis genera diarrea con sangre, ¿sí? Diarrea sanguinolenta. En el caso de cólera hay un rasgo muy común que le llaman evacuaciones como agua de arroz. Sí, eso quiere decir que el paciente está perdiendo una gran cantidad de líquidos. Ahí sí va a tener que comerse un postrecito. Entonces, aquí tendríamos que analizar dependiendo de lo que nosotros querramos ver, y esto es para su proyecto, lo que están haciendo, cuál es la hipótesis que ustedes quieren plantear. ¿Quieren ver las diferencias o quieren ver concordancias? Ahora, también respecto a la variación concomitante, ¿cuál es el factor que varía frecuentemente? Y la fuerza para un análisis análogo en el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta parte de la variación concomitante, es respecto al ejemplo de dengue y chikungunya, es el agente causal, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras uno es el virus dengue, el otro es, se me fue el nombre del virus para chikungunya. Bueno, ya me acordé. Este, ajá. Ahora, aquí, ¿cuáles son las cuestiones más comunes en ambas? Entonces aquí podríamos decir, de hecho, entre los pacientes que tienen dengue y chikungunya o que han padecido, incluso las enfermedades aquí, dengue y chikungunya, se pueden presentar de manera en conjunto. Entonces, esto genera todavía mayor problema. En un principio, los pacientes eran los que podían detectar la diferencia entre uno y otro. Mientras los pacientes de dengue decían que ciertamente sí tenían dolor articular, que les costaba mucho trabajo, o les dolía la parte de articulaciones, los de que tenían chikungunya, pues ellos mencionaban que el dolor articular era prácticamente insoportable, que era muy difícil, incluso sentarse para ir al baño era un suplicio para ellos. Entonces, este análisis de los signos y los síntomas empezaron a notar que los pacientes que más dolor muscular presentaban, más dolor en las articulaciones, la probabilidad de que tuviera chikungunya era mayor. Sí, con respecto a dengue, porque a pesar de que dengue también generaba síntomas parecidos, realmente no generaba tanto el cuadro de dolor, era muchísimo menor. Entonces vean aquí cómo hacemos este tipo de análisis, vamos viendo este tipo de analogías al respecto. Sí. Ahora,
la intención también de cuando nosotros hacemos estos diseños y proyectos de investigación es, si bien verificar las hipótesis que nosotros estamos planteando, desarrollar estudios que nos permitan analizar lo que estamos observando, las enfermedades, lo que nosotros estamos buscando. Y a partir de ellos, pues podemos hacer estudios de diferentes tipos, como son los de los observacionales, los cuasi experimentales o los experimentales al 100%. Tenemos estudios observación, tipos de estudios observacionales, sí, son los transversales, casos y controles, cortes o híbridos. Respecto a híbridos, me refiero a estos casos y controles añadidos a corte o transversales que se aplican a una corte en particular, ¿no? Entonces, estos elementos nos van a permitir finalmente sus proyectos, el desarrollo de lo que ustedes están haciendo va a permitir verificar las hipótesis que ustedes van a estar planteando. Perdón. Que se me quemó. Tenemos diferentes tipos de hipótesis, por ejemplo, la de asociación o covariación. Esta nos dice que es la modificación en la variable independiente produce un cambio en la variable dependiente, ya sea en forma directa o inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros modificamos una de las variables, la otra vamos a tener un resultado completamente diferente, ¿sí? Pero ojo, aquí vamos a implicarnos directamente en la variable independiente. Sí, ahora, esta variable independiente, por ejemplo, puede, si nosotros la modificamos o generamos una alteración en ella, puede ser que la variable de respuesta, la variable dependiente, tenga una mayor respuesta o la respuesta sea menor o no genere cambio, pero en realidad aquí no, en este punto en particular, no estamos buscando ese que se mantenga en igualdad, sino que propiamente si nosotros hacemos la modificación de una de las variables, vamos a estar viendo esta correlación, esta asociación. Ahí sí podemos decir, estas variables están asociadas. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico una, la otra inmediatamente también genera una modificación. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte de los tipos de hipótesis, las de asociación o de covariación hacen referencia a esto, ¿sí? El impacto que van a tener las variables. Las hipótesis, por ejemplo, de relación de producción, sí, aquí nos menciona, cuando se parte del supuesto que el comportamiento o la modificación de una variable independiente influye o produce un cambio en la variable dependiente, es decir, su relación no es causal. Sí. Ahora, por ejemplo, vean aquí, eh, cuando la variable X produce un cambio en Y y que X influye en el comportamiento de Y. Esta es la imagen, pues finalmente es una ejemplificación de esto, de cómo hay pacientes donde si nosotros modificamos una de las variables, pero esta modificación realmente no, ¿cómo decirlo? No tiene el impacto que debería de tener. Por ejemplo, los tratamientos. Sí, aquí es el clásico, ¿no? Se supone que ustedes ya tienen un plan. Le mandan al paciente metformina, le mandan medicamentos, fármacos para controlar la glucosa, le dan todo el speech de que debe de hacer ejercicio, actividad física, tomar más agüita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperarían ustedes si el paciente sigue todo al pie de la letra? A ver, díganme. Pues Pues, que ah, vas, vas. no te quiero tú. Ya, ya Ya él hablé ya mucho. habló mucho, vaya. Bueno, pues que va a haber una mejoría más rápida y pues, ahora sí que mejor de todos lo que de la alimentación y en su salud. Mejoría más rápida y mejor. Ok, esperaríamos una mejoría por parte del paciente, ¿no? Ahora, duda existencial. ¿Ya tienen al familiar, pariente que les dijo, tú que eres médico, recétame algo para mi azúcar o mi hipertensión? ¿Ya les pasó? No, Pe. No. Todavía no. Mm, No, doctor, todavía no toca.
Dale, ¿no confían en ustedes o qué onda? Que hasta ahorita Ok, por poco de dolor de, ay, me duele aquí, ¿qué es? Y ya. ok, puedo funcionar con eso. Ok. Si les ha ocurrido, bueno, les ha ocurrido entonces situaciones así de casualidad, donde un malestar pequeño, así de, oye, ¿qué me puedo tomar? Me duele la garganta, ¿qué me puedo tomar? O algo así. Podría decir que eso es como más común. Sí, eso sí. Ok, perfecto, funciona eso. Ok, y ustedes les dicen, ¿no? Supongo yo, mira, te tomas este fármaco, este fármaco, y ya con eso y vemos cómo vas en 3 días, ¿no? Y entonces descubren que no han tomado absolutamente nada y el cuadro empeora. ¿Les ha pasado? ¿O que no les hacen caso a lo que ustedes les dicen? No, eso todavía no. Ok. Bueno, es que es más usual con cuestiones como diabetes o hipertensión. Ok, bueno, ahí lo que puede suceder, o más bien en otras generaciones, esto es raro, realmente me causa como extrañeza porque es como, es muy usual, o era muy usual, ustedes están saliendo de la normalidad, son anormales. Usualmente, lo que ocurre con este tipo de situaciones es cuando llegan los pacientes, se les manda el tratamiento. Y entonces el paciente, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues se siente mal, ¿no? Toma el tratamiento, se siente mejor, o tenemos dos pacientes, igual toma su tratamiento, se siente mejor. Uno de los dos pacientes, bueno, dice, bueno, pues ya me siento mejor, entonces yo creo que ya puedo hacer mi vida usualmente, ¿no? Y entonces vuelve a caer en las viejas prácticas o, pues bueno, comienza de nuevo con los malos hábitos alimenticios. Estaba ahí hablando de los pacientes con diabetes. Eh, Mientras el otro paciente, pues sigue, es un paciente obediente, ¿sí? El paciente idóneo, el que todo mundo quiere, ¿sí? Que sigue las órdenes al pie de la letra, se toman los medicamentos con horario, de acuerdo al esquema de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que modificamos una variable, ¿sí? Pero algo sucede que esta variable, después de haber sido modificada, no mantiene esta modificación, sino que regresa a ser lo que era antes. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, el paciente se siente mal y otra vez hace la modificación y sorpresa, ¿no? Para sorpresa de absolutamente nadie, el paciente de nuevo vuelve a tener niveles altos de glucosa, de nuevo vuelve a tener problemas de sobrepeso, problemas, otras cuestiones, ¿no? Complicaciones. Mientras que resulta que el paciente que ha sido obediente mantiene un estilo de vida sano, una forma de vida sano, y entonces, pues realmente el cambio en esta variable sí genera, en la primera variable sí genera una modificación de la variable de respuesta, ¿no? Entonces, por eso decía, cuando X produce un cambio en Y, o es decir, que X influye en el comportamiento de Y. Entonces, cuando la variable X que nosotros modificamos ha generado alteraciones o modificaciones en la variable de respuesta o en la variable independiente, digo dependiente. Sí, entonces, a eso se refiere esta parte de relación de producción. Sí, cuando una de las variables genera estas modificaciones y alteraciones en la otra variable. Ahí. Ahora, cuando hablamos de las hipótesis de relación causal, es la que nos permite, sobre todo, hacer una predicción de diferentes hechos o fenómenos. Sí. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son, pues, las clásicas, ¿no? Sabemos que malos hábitos alimenticios, sedentarismo, pues, lo que va a provocar es que muy probablemente pues haya sobrepeso. Ahora, hay enfermedades que no nada más dependen de su desarrollo, dependen de esto. Hay también que ver antecedentes familiares, la edad, cuestiones heredofamiliares, genéticas, las cuestiones de edad, las cuestiones también que tienen que ver con
si pueden o no desarrollar actividad física, dado las condiciones laborales que también mantienen. Entonces, prácticamente aquí, cuando hay presencia de ciertas variables, van a permitir el desarrollo de las enfermedades. Aquí es donde entran las variables, este, los factores determinantes y factores de riesgo. Los factores de riesgo es la probabilidad de que se presenten, la probabilidad de desarrollar la enfermedad, pues bueno, hay un riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero en el caso de los factores determinantes es que su presencia sí o sí genera el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí usualmente vemos la parte de las variables causales, la causa, y pues, en las variables de respuesta vemos su efecto. Entonces, esto es un tanto más, esto es relativamente más sencillo. Ahora, respecto a las relaciones, sobre todo las relaciones de causalidad, que es lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, la típica pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen que fue primero? Que a estas alturas creo yo que ya deberían de saber qué fue. Fue la gallina, ¿no? ¿Por qué? Pues por cuestiones evolutivas y aparte de que pues sin gallina no habría huevito. No, esa es una respuesta muy burda. Un caldo de gallina. Poco más y esto suena hasta albur. ¿No saben todavía? Yo creí que ya eran, ustedes eran la generación que ya debía de saber qué fue primero y por qué, más allá de, es que fue evolutivo. No, hay una razón. Pues el Échale. huevo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el huevo ya existía desde antes que la gallina. Ahora, No, no, o sea, de verdad, bueno, a lo que yo recuerdo, una vez me dijeron que el huevo, pues, lo conocemos desde, bueno, no nosotros, pero sí ya está en la Tierra desde antes, desde la época a de las los gallinas dinosaurios y también. así, pero no como las conocemos. El huevo nunca ha cambiado como tal de forma, de tamaño y de colores sí, pero no de forma. Ah, ¿cómo de que no? Híjole, como hijos, ¿no? Me los voy a mandar al Museo de Antropología e Historia, al Museo de Historia Natural. Se me hace. No, ya Ok. está, ya lo subieron. Con su credencial de estudiante no les cobran, ¿qué le hace? No, también ya lo subieron. ¿Cómo crees? Dije que no les cobran, lo cual ya les subieron. Ah, pero no fuera. Es que con ustedes no tengo idea qué bar frecuenten. Antro o tuburio de mala muerte. ¿Qué dices, Ah, Doc? uno. Somos los que mueven la unidad. ¿Hay uno? ¿Cuál? ¿Cuál uno? ¿O cuál? A ninguno, Doc, le digo. Acuérdese que estamos en medio de la nada. ¿Y eso qué? Pueden Pues tomar el nos metro y llegar consume. al centro. Ay, no, salimos ya bien tarde como para andar yendo a otro lado. Ah, pero no fuera en CU. Tampoco porque ya no llego a mi casa. Güey. No, niños, las gallinas son las formas más evolucionadas de los dinosaurios. Literalmente. Y de acuerdo a la respuesta, lo primero que fue la gallina, porque para que se forme el huevo,
El único, se necesitan determinadas proteínas y enzimas. Y el único organismo vivo que los puede producir, pues bueno, son en este caso podrían ser las gallinas. ¿Sí? ¿En serio no sabían eso de que las gallinas eran las formas evolucionadas de los dinosaurios? Por eso, o sea, comemos caldito de dinosaurio. ¿Y por qué no lo dijeron? Porque le dije que era evolutivo y me dijo, no. Y yo, ok. Pero bueno. Ay. Ok, ahora. eh, Aquí hacemos un análisis, por ejemplo, para el desarrollo de las enfermedades, tomamos en consideración muchos elementos, ¿sí? Desde las cuestiones, por eso la parte del tiempo, lugar y persona. Si recuerdan, también habíamos abordado en cierto momento estos pasajes bíblicos que hablan sobre la presencia de la lepra y las cuestiones impuras. Cómo evolucionó el pensamiento también en las cuestiones griegas y romanas respecto a los miasmas y todos estos elementos, que ciertamente sí tienen un impacto en el desarrollo de las enfermedades, pero no como ellos proponían en un principio, ¿sí? Por ejemplo, un caso que podemos decir que sí es 100% referente a los miasmas, a los vapores tóxicos, es ese caso que ocurrió en Estados Unidos hace muchos años, donde una paciente llegó con síntomas, creo que de dolor, que llegó muy grave y que prácticamente iba dejando muerte a su paso, ¿no? Que era una paciente que había consumido, se creó un fármaco combinado con otro elemento que ella había comido y entonces generó un proceso de transpiración y prácticamente ella se volvió como un vapor tóxico. ¿No? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la presencia de los miasmas y la toxicidad. Ahora, cuando se presentan ciertos elementos, ciertas características, por ejemplo, nosotros ya podemos deducir la presencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, si ustedes llegan a ser observadores, esto ya depende de las cuestiones individuales de cada persona. Eh, en ocasiones, y esto lo voy a hablar de manera particular, yo cuando detecto que ciertas personas que tienen riesgo de desarrollar diabetes de repente van mucho al sanitario, orinan mucho, poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, empiezo como con mis señales de alerta inmediatamente, ¿no? eh, Así como que distintos rasgos que empiezo yo a notar de manera particular, si esto no es normal, no hacías esto y ahora lo haces, ¿sí? Entonces, y empezar a preguntar, ¿no? Oye, ¿ya te checaste? Oye, ¿por qué no te haces un estudio? Claro, debe de haber una forma amable para decirlo y también cierto grado de confianza. Sí, entonces hay veces en que nosotros empezamos a notar este tipo de elementos y podemos ver el desarrollo de algunas enfermedades. O también conforme ustedes van viendo el proceso de los pacientes, esto sí va a ser con el paso del tiempo para ustedes. La parte de gravedad de los pacientes, ¿sí? Cuando los cuadros se vayan agravando, cuando los cuadros se vayan haciendo más complejos, ustedes van a tener las respuestas respecto a la evolución del paciente. Solamente si no hagan una cosa, no se avienten la bolita entre personal médico, por favor, porque eso a los familiares de los pacientes, sobre todo cuando ya están muy graves, sí es muy doloroso. Entonces, considérenlo en eso. Eh, También podemos ver que, por ejemplo, ahorita las enfermedades, podemos tener métodos para protegernos de algunas enfermedades, sí, las enfermedades que son prevenibles gracias a la vacunación. Entonces, todos estos elementos que nosotros vamos a ir viendo van a permitir disminuir o controlar las enfermedades, bien, si nosotros controlamos estas variables, ¿no? Hay quienes definen en este sentido la parte de causalidad como las causas que influyen en el proceso salud de enfermedad, salud de la población, que van a requerir procesos de investigación para prevenir la aparición de efectos no deseados y controlar su difusión. Que prácticamente nosotros lo que vamos a hacer es, una vez, esto ya también va a depender de hacia dónde se quieran ustedes dedicar, si 100% a la clínica o incluso en investigación médica. Ustedes pueden ir haciendo estos procesos de investigación para poder determinar
cuáles son las variables que pueden ser prevenibles, cuáles son los elementos que pueden influir en el desarrollo de algunas enfermedades y que nosotros podamos controlar, prevenir o desarrollar métodos que nos permitan controlar estas variables, estos agentes etiológicos para las complicaciones. Por ejemplo, aquí muchas veces hablamos, aquí hay una diferencia entre causalidad y correlación. Causalidad, cuando una cosa es responsable de que ocurra otra, es decir, cuando una causa genera un efecto. Y la parte de correlación, cuando los elementos están relacionados entre sí, pero no necesariamente su presencia genera el desarrollo de algún evento. ¿Sí? Estas son ejemplificaciones de lo más, con la intención de hacerlo un poco más didáctico, ¿no? Si nosotros ponemos a hervir agua, obviamente el efecto que vamos a tener es que se genere vapor de agua. En ocasiones, por ejemplo, en temporada primaveral, primavera-verano, con el aumento de las temperaturas, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, pues se aumenta el consumo de bebidas frías, o en este caso en la imagen, helados. Aumentan también los casos de quemaduras solares, ¿sí? Pero aquí se los pone ahí claro, las ventas de helado y las tasas de quemaduras están correlacionadas, pero no significa que el consumir muchas bebidas frías genera un aumento en la probabilidad de desarrollar una quemadura solar. Sí, están correlacionados porque se presentan al mismo tiempo, pero no es una causa con otra. Sí, por ejemplo, ahorita lo que sí esperamos, por ejemplo, en la parte de causalidad, eh, a medida que más entremos en temporada invernal, lo que va a suceder hacia el final del otoño y al principio de la temporada invernal, esperamos que la probabilidad, bueno, no esperamos, la probabilidad de aumentos de casos de influenza va a ser muy alta, ¿sí? Entonces, esa es una causa y ese es un efecto. ¿Qué más, qué podría estar correlacionado en esta temporada? El consumo de, no sé, bebidas calientes. Sí, están correlacionados los cuadros de influenza con el consumo de bebidas calientes, pero no quiere decir que el consumo de bebidas calientes genere los casos de influenza. Sí, entonces va más o menos en ese sentido. Eh, Ahora, cuando hay correlación también en estos casos, podemos tener algunos eventos que nos den respuesta como es la probabilidad de que se desarrollen enfermedades por estas cuestiones de correlaciones, pues nos va a dar esas pautas para poder determinar si realmente son estas variables que están correlacionadas son causales, ¿sí? Son elementos que van a generar la presencia de algunas enfermedades. ¿Sí? Entonces, sí es importante establecer la diferencia entre estos dos eventos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta parte, en cuestiones epidemiológicas, cuando hacemos las cuestiones en epidemiología descriptiva, la causa y efecto, aquí buscamos caracterizar la distribución de la enfermedad en la población, pero en cuestiones de epidemiología analítica, lo que buscamos es identificar las exposiciones, que son las causas que van a generar el desarrollo de eventos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir analizando, hacer observaciones, hacer un registro, y esto nos va a permitir hacer las determinaciones a través de los análisis que nosotros consideremos pertinentes. Por ejemplo, mm, pues sí, aquí increíblemente, ustedes no están, no están expuestos a, ¿cómo se dice? Eh, no están expuestos a lugares de venta de consumo de alcohol. Entonces vamos a ver una disminución en el consumo de alcohol en los estudiantes de medicina del grupo 35-25. Sí son 35-25, ¿verdad? Sí, entonces es así, ¿cuáles son las causas de que el consumo de alcohol en los estudiantes del grupo 35-25 se presenten? O pongamos en los diferentes, ¿cuáles son las causas de que los estudiantes del grupo 35-25 no se relajen? Que salimos tarde, que no tenemos como la facilidad de que pues las cosas están cerca
y cosas así. Sí, entonces, todas esas variables van a influir en la variable de respuesta. Sí, por eso son sanos. Ajá. Ahora, hay veces en que establecer la correlación de la causa y el evento o la enfermedad es muy sencillo, ¿sí? Se generan estas direccionalidades, pero hay veces en que puede haber variables que van a intervenir y van a generar muchas veces estas, les llamamos variables confusoras, ¿sí? Son variables que se van a presentar y que pueden estar correlacionadas con la ausencia o presencia del evento. Una disculpita por el ruido. Sí, entonces aquí la parte de resulta que la causa y el efecto tienen en común otro evento, ¿sí? Otro evento que se presenta. Ahora, hay veces en que el evento o la enfermedad es el responsable de la presencia de una característica o de una causalidad. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podrían ver ustedes en la primera parte? Eh, algo que es directamente de una causa o un efecto. Una enfermedad, se presenta esta enfermedad o se presenta esta anomalía, va a presentarse este evento. ¿Cómo lo ejemplificarían ustedes aquí? Con lo que ya han visto, porque realmente estos elementos ya los han visto. ¿Nadie? En causa de en la En la- primera, en el primer ah, ejemplo, sí, en el primero. pues podría ser por ejemplo, el desarrollo de alguna enfermedad cromosómica causada por pues una no disyunción, por ejemplo, que va a condicionar pues un evento, una enfermedad, como una trisomía, una monosomía. Uso una palabra, ¿una qué? ¿Una ¿qué? Una no disyunción. ¿Disyunción? Ajá, de los cromosomas, o sea, a nivel cromosómico. Pero podría ser como, pues, algún estilo de vida o alguna Es, actividad que realicen. es que disyunción es una palabra que no había escuchado que se aplicara a este ejemplo. Mm, ok. Sí, sí. De hecho, aquí, por ejemplo, como lo dice su compañero, la presencia de un defecto genético, la causa es una anomalía cromosomal. Manejámoslo así, ¿sí? Puede ser una lesión, puede ser un silenciamiento genético, lo que sea. Sí, puede ser aquí. Entonces, ahí tenemos una causa, el evento, el desarrollo de un trastorno cromosomal o la presencia de un rasgo cromosomal, la causa, una disfunción, una lesión, un silenciamiento, una cuestión genética. Bueno, ahí puede influir. Ahora, y en el segundo caso, por ejemplo, algo que tenga un evento y una causa que tengan algo en común, que de repente sea como confuso establecer esa correlación de causa-evento. Algo que se les ocurra. Nada. Ya salieron corriendo. No, Doc, no se me ocurre, perdón. Ustedes son los que participan más, somos con los que casi no. Hoy no he escuchado a muchos. Bueno, pero sí, no los escucho. Vamos a ver, Ando un poco vamos. ronco. Bueno, ya Ah, tenemos a uno que dio señales de vida.
Ok. Tan, 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 tan. De ti, Marín, de doping, güey. No huyan. A ver, Natasha. Sí, es que estaba pensando, pero no se me, no se me viene nada a la mente. Nada. No necesariamente una enfermedad, algo. Otra cosa. Ya ve que aquí le hacemos de todo. Bueno, es que no sé si entendí bien, pero, o sea, podría ser como, por ejemplo, las partes de laboratorio y que se espera, o sea, por ejemplo, los valores que nos muestran las tiras Ujú. para obtener las enfermedades, por ejemplo, el caso renal. Mm, a ver, desarróllemelo un poquito más, dame un poquito más de contexto. Sí, o sea, por ejemplo, no sé, la, los valores, por ejemplo, que nos da la creatinina, la presencia de proteínas y así, ¿Mm? pues nos dan la consecuencia de la, ¿cómo se dice? Insuficiencia renal, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, ya sé más o menos cómo ponérselo en ese sentido. Bastante buen ejemplo. Aquí puede ser, por ejemplo, puede ser que ustedes llegue alguien, porque va a suceder en algún momento. Si no sucede, está perfecto. Y si sucede, pues pasó. Que les lleguen con, mira, tengo estos datos de laboratorio, ¿qué me puedes interpretar? Sí. Y entonces empiezan ustedes a analizar el resultado del laboratorio. Bueno, sabes que no, pues tienes datos, ay, ¿cómo ponerlo? Tienes datos de daño muscular, es que se me fueron ahí las palabras, pero bueno, hay pacientes que, si ustedes no conocen el historial, por lo primero que se van a ir son por los valores anormales, ¿no? Entonces pueden tener datos, ya sé, mira, tengo estos datos, este paciente presenta, es probable que tenga una infección de vías urinarias, lo analizan, ¿no? Pero tiene datos también que les saltan a ustedes, que dejan de lado la parte de infecciones de vías urinarias, sino que empiezan a notar que hay datos como antecedentes de falla renal, ¿no? Entonces, ustedes no conocen el contexto del paciente, no conocen nada más, y entonces inmediatamente pues resulta que eh, se empiezan a centrar como en ese otro punto, y no ven como eh, digamos que les roba la atención. Resulta que en ocasiones hay veces en que los pacientes, si nosotros no conocemos sus historiales, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya sabemos que van a tener valores alterados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede suceder? En este tipo de pacientes tenemos causas, enfermedades autoinmunes, ¿sí? Eventos, puede ser la probabilidad de desarrollar diferentes infecciones, diferentes, etcétera, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que la presencia de patógenos y el desarrollo de infecciones? Aquí, ¿qué puede estar influyendo en algunos pacientes? La presencia de comorbilidades. Sí, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una infección de vías urinarias. La causa es la presencia de microorganismos, ¿no? El evento, infección de vías urinarias. Pero resulta que este paciente tiene diabetes. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que desarrolle aquí, los pacientes que tienen diabetes son más propensos a desarrollar infecciones. ¿Por qué? Por las condiciones bioquímicas. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes es más probable que presenten valores alterados de algo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que hay veces en que las comorbilidades, si bien tienen una correlación también, pueden tener una correlación con el desarrollo de algunos cuadros, de algunas patologías, no necesariamente son causa del desarrollo de algunas enfermedades. Por eso es importante conocer aquí los antecedentes de los pacientes.
causa el agente etiológico, el presentar problemas bioquímicos, ¿no? Efecto, infecciones, problemas a nivel metabólico. Sí, pero puede haber algo más. Sí, el paciente tiene artritis reumatoide, el paciente tiene lupus eritematoso, el paciente tiene estas condiciones. Y entonces, las comorbilidades aquí, si nosotros no tomamos en consideración estas, puede ser que nosotros estemos confundiendo o de repente nos centra más la comorbilidad que la causa de la enfermedad, la causa de la infección, la causa de algo, ¿no? Respecto al último ejemplo, cuando vamos de la enfermedad o el evento a la causa, muchas veces, por ejemplo, aquí, bueno, que ahí vamos a analizar el porqué de la infección, el porqué de la enfermedad y empezamos a buscar cuál es la causa, cuál es la característica. Son pacientes que desarrollan no sé, infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Cuál es la causa? Desde puede ser diabetes, así, no, el paciente no tiene diabetes, ok, entonces hay otra condición. Entonces hay que analizar cuál es esa condición y entonces ahí partimos desde el evento hacia la causa, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, diversos investigadores han buscado establecer esta parte de asociaciones causales. McMahon estableció la asociación estadística como una asociación positiva cuando dos eventos tienden a ocurrir juntos, ¿sí? Es decir, que cuando se presenta uno más probable, es más probable que se presente el otro. Entonces, aquí hablamos de las correlaciones de la presencia de dos eventos diferentes que están relacionados de manera estrecha. Cuando hablamos de asociaciones negativas, es que la presencia de un evento va a disminuir la recurrencia o la presencia de otro. Aquí, por ejemplo, lo que les hablé hace tiempo de un análisis que se hizo respecto a infecciones de vías urinarias por microorganismos multiresistentes, ¿no? Que se estableció que a mayor edad, pues la probabilidad de estaba correlacionado con infecciones de vías urinarias por microorganismos multiresistentes, a diferencia de la presencia de los datos de artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes en general, ¿no? Donde se encontró que si el paciente presentaba una enfermedad autoinmune, la probabilidad de desarrollar una infección por microorganismos multiresistentes era muy baja, ¿sí? Es decir, se relacionaba negativamente, pero no era que los pacientes pues tuvieran como un factor protector, que el tener enfermedades autoinmunes los protegía de tener infecciones multiresistentes, sino que tenían mayor probabilidad de ser monitoreados. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos observar las asociaciones estadísticas mediante este tipo de gráficos. ¿Sí? La parte de dependencia estadística la hace referencia a que cuando la probabilidad de que se presente un evento no se va a alterar por el hecho de que el otro haya ocurrido. Es decir, no hay una correlación de eventos. Que esto muchas veces, ahorita que lo recuerdo, se utilizó como para muchos memes, ¿no? Así cuando no hay correlación, no hay correlación. Y todo el mundo hablaba de la correlación creo que hace un año o dos, de que y lo utilizaron mucho en redes sociales, me pareció verlo. Sí, entonces esta parte de cómo están correlacionados algunos eventos, cómo están correlacionados y realmente cómo no existe correlación en algunos otros. Ahora, cuando hablamos de asociaciones no causales, es que las asociaciones prácticamente lo vemos en la cuestión estadística. Cuando ya hacemos el análisis estadístico, nos damos cuenta que las variables que estamos analizando realmente no tienen correlación, no presentan relación alguna. Estos dos eventos prácticamente para que se den dependen de otra variable. Sí. Entonces, son elementos que nosotros vamos a ir conociendo en las cuestiones de asociaciones no causales. En las cuestiones de asociación causal, cuando existen dos eventos que invarió lo que les decía en algún momento, si se presentan estos dos elementos, pues bueno, lo que van a provocar es la presencia de enfermedades. Aquí lo más usual podremos ver, de acuerdo a la imagen, el cáncer de piel. Para que se presente el cáncer de piel tienen que haber alguna cuestión genética, sí,
pero no es determinante. No necesariamente tiene que haber una cuestión genética para desarrollar cáncer de piel. Lo que sí puede haber es que puede haber una combinación de que la cuestión genética y la exposición a radiaciones, la exposición a radiación solar, a contaminantes, pueden desarrollar, generar alteraciones que involucren el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo que estos elementos van a irse conjuntando para el desarrollo de algunos eventos. Prácticamente aquí podemos, en las cuestiones de asociación causal, por ejemplo, pueden ser directas o indirectas. Vemos una correlación estadística y analizamos los factores, ¿no? Ahora, puede ser que por sesgos o que son variables independientes no vemos la asociación o vemos una asociación espuria, ¿sí? ¿Qué quiere decir asociación espuria? Que es una falsa relación. ¿Sí? Entonces, por errores en la medición, por tener población extremadamente escogida, por que no se tomaron en consideración de manera correcta los eventos de manera independiente, pues vamos a ver que realmente, pues bueno, pueden no tener causa, pero nosotros podemos generarla por la manera en que recolectamos los datos. ¿Sí? Y entonces encontrar relaciones estadísticas espurias y describir los factores para el desarrollo de esa enfermedad. O hay veces en que si nosotros analizamos las cuestiones estadísticas de manera independiente, vamos a poder establecer los factores que están viéndose involucrados para el desarrollo o el no desarrollo de las enfermedades. Entonces, aquí va a depender de lo que nosotros querramos analizar en este sentido. Ah, ¿qué hora es? 8:45. Siguen teniendo clases en línea, ¿verdad? Sí, doctor. Después de esta tenemos clase ahorita a las 9. Ok, voy a estar atento para que no se me pase el tiempo, porque la vez pasada sí se me fue. Ahora, eh, en el desarrollo de la enfermedad también es importante que nosotros conozcamos la dinámica de transmisión de las mismas. Ahí. ¿Sí ven la pantalla? Porque aquí me apareció una leyenda medio rara. Sí, doc, se sigue viendo. Ok. Respecto a enfermedades causadas por patógenos, aquí nosotros tendríamos que analizar cuál es la cadena de infección, cuáles son los agentes infecciosos, sus reservorios naturales, los huéspedes, el huésped para este tipo de patógenos, vías de entrada, vías de salida, ¿sí? Y las formas de transmisión. No es lo mismo vías de transmisión que vías de entrada y vías de salida. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros tendremos que analizar es el agente causal, el ambiente donde se desarrolla y cuáles son los huéspedes o el huésped más propenso. A partir de aquí, pues bueno, eh, ya llevaron clases de laboratorio, ¿no? O algo que tiene que ver con laboratorio. No sé si vieron estas definiciones de patogenicidad, virulencia, efectividad. Tepi. Sí, piqué. Sí, las Sí, hemos ya vieron visto. laboratorio, sí, ya vieron. Sí, digo, si nada más me dices, ajá, sí, piqué. Ok, bueno, entonces esto me lo puedo saltar, ¿no? O vamos a ver qué es patogenicidad. Mm, Luz Martínez. Es más, préndanme sus cámaras. Muy atrás. Está genial el fondo de María Fernanda. Yo ese. Yo, Ahorita ya los agarré más bañaditos.
Bañaditos, no despiertos. Capacidad de un organismo de ser infeccioso. Mm, mm, más o menos. A ver, complétenme la Pues es definición que de en sí patógeno. podría ser la capacidad de un microorganismo de provocar una infección o enfermedad, ¿no? Exactamente, ¿sí? Cuando nos referimos a patogenicidad es la capacidad de producir la enfermedad, ¿sí? La capacidad de un microorganismo de producir la enfermedad. ¿Qué sería virulencia entonces? Sí, ya sé que están googleando o están preguntando a ChatGPT. Pues esa es la capacidad de ocasionar daño, ¿no? Bueno, ¿qué tanto daño genera un microorganismo? O hay una diferencia en capacidad de generar daño y el grado de daño. Y en ese caso, ¿cuál sería virulencia? El grado, El daño. El grado, como dijo su compañera. ¿E infectividad? ¿Qué será? pues para dispersarse, comenzar a multiplicarse. Dispersarse. Ni que fuera aspersor. La infectividad está relacionada con el huésped, con el individuo. sería como la capacidad de que si hiciera el daño o la infección al huésped, ¿no? Bueno, dependiendo del huésped. Ujú. Más que la infección o el daño, es la capacidad que tiene de invadir al huésped. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades invasivas, algunos virus, algunas bacterias, por ejemplo, tienen la capacidad de alojarse en algunos órganos o escapar por otras vías para invadir o para diseminarse en el cuerpo. Entonces la infectividad va más que nada enfocada a la capacidad que tiene el patógeno de invadir y producir la infección en el huésped, prácticamente. ¿Han escuchado hablar del término dosis infectiva? Aquí sí no sé si este término de dosis infectiva, reservorio y foco de infección es algo que ya ustedes vieron. Ok. Aquí, en la dosis infectiva, por ejemplo, hay veces en que hablamos de dosis infectiva mínima. La dosis infectiva hace referencia a la cantidad necesaria de microorganismos, de virus, partículas, para generar una enfermedad. Por ejemplo, no es lo mismo aquí. Yo les puedo decir, mi dosis infectiva mínima para que de unos tacos allá en Politécnico, sí, son 3. Si yo me como un tercer taco, es seguro que me voy a enfermar del estómago. Pero si yo me como 2, no me causa nada. Entonces, mi dosis infectiva mínima son 3 tacos. Por ejemplo, ahí la cantidad necesaria, la dosis mínima que necesito para desarrollar una enfermedad, pues es eso, ¿no? En el caso de algunos microorganismos, por ejemplo, de salmonela, solamente con 1000 células es más que suficiente para desarrollar una enfermedad, para desarrollar salmonelosis. Entonces, esa es la capacidad que tiene. Hay microorganismos que nada más necesitamos, incluso, pues como ¿qué? 1000 células, podemos decir que son 1000 células, ¿no? Entonces, hablando en términos de microorganismos, ¿sí? Cuestión de reservorio, no sé si ese también término lo han visto, reservorio. Eso usualmente, ese sí ya es como más para los de los químicos, para la parte de laboratorio. Aquí, pues, ¿a qué suena reservorio? Pues prácticamente es el hábitat natural que van a tener los distintos agentes infecciosos. Por ejemplo,
eh, Mycobacterium lepre es un microorganismo que está de manera natural en los armadillos. Entonces, por ejemplo, también Salmonella, el género Salmonella es un microorganismo que está de manera natural. ¿Han visto estas tortuguitas chiquitas que luego tienen muchos niños? Sí, Salmonella es biota normal de este tipo de microorganismos. Entonces también aquí obviamente no es el mismo tipo de salmonela. Aquí salmonela es el género y las especies son distintas. Hay salmonela, por ejemplo, para determinar la diferencia entre una salmonela que es patógena para el ser humano y otra que es patógena para animales, se establecen nomenclaturas diferentes, pero eso ya son otras cosas. ¿Han escuchado hablar del término de focos de infección? ¿Qué es? ¿Qué es un foco de infección? Pues un lugar, ¿no? Donde pues la mayoría de la gente se contagia o más que nada adquiere, ¿no? Ujú. Ya sea un virus, una bacteria, un parásito. No necesariamente tiene que ser daño al Sí, huésped, pero donde lo puede adquirir. sí, básicamente foco de infección es el sitio de donde pasa el patógeno al ser humano. Sí, por ejemplo, antes con lo de COVID, hace tiempo, si recuerdan, hubo gente que se metió a la morgue, creo, lugar donde tenían los cuerpos. Prácticamente, yo hice una broma al respecto porque yo decía que esa gente era RPBI andante. Entonces, básicamente, el sitio donde ellos ingresaron era un foco de infección, porque la probabilidad de que el virus pasara a ellos pues, era muy elevado. Sí, y luego ellos se volvieron un foco de infección. ¿Por qué? Porque ellos lo empezaron a diseminar. Y pues bueno, ya para cerrar esta parte del día de hoy, eh, la parte del ambiente también tiene que ver con toda esta parte de esta terminología, porque finalmente abordamos nosotros, hacemos los análisis de las enfermedades respecto no nada más a las características del paciente, también tenemos que analizar, ser observadores. De repente me preocupo, me quedo con pendiente, porque muchas veces les digo, tenemos que analizar, tenemos que ver, y a veces siento como que mis palabras pueden hacer que sientan que es más peso y más peso de lo que ya hacen. En realidad no, en realidad ustedes esto ya lo hacen, solamente que lo han aplicado de manera individual. Sí, entonces aquí nada más necesitan ampliar un poquito más y esto les va a permitir que todo esto que ya ustedes han visto, han analizado y han hecho, no es algo distinto, ¿sí? Simplemente pues hay que ampliarlo y aplicarlo de manera distinta. Sí, nada más amplificarlo, sí. Espero yo no traumarlos porque de repente siento que los traumo, entonces mi preocupación es esa, así de, yo sé que la cantidad de información es mucha, puede ser hasta enredosa, pero la realidad es que dependiendo de cómo lo quieran manejar, va a ser más simple, es sencillo manejarlo, solamente es cuestión de poder adaptar las perspectivas. Sí, entonces, no se crean, sí me preocupo, sí me preocupo y me ocupo de ustedes. Pueden preguntar con sus compañeros de otras generaciones, de otros grupos. Eso también me interesa y me intriga, porque de repente creo que no sé cómo dan la parte de epidemiología los otros maestros, y entonces